Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí este miércoles 30 de octubre. Por un lado, para España, miércoles de luto. Y a mí me está resultando muy difícil sacar adelante este programa porque yo pretendía hacer, le contaba hace un minuto a mi invitado y él no sabe en este momento que es ni lo que voy a decir, porque yo pretendía hacer un programa luminoso, un programa lleno de todo, de fuerza, de esperanza, para hablar de nuestro Ferrol, porque ahora les voy a contar un poco de qué vamos a hablar, pero siempre pues la actualidad desgraciadamente nos impera en los medios de comunicación y en este momento quiero mandar desde aquí, desde Ferrol, todo nuestro abrazo, todo nuestro pésame, todo nuestro sentir a todo el Mediterráneo español que está padeciendo esta especie de espantosa dana con no sé cuantísimos muertos, más de 70. Bueno, es una verdadera tragedia. Quiero, desde luego, desde Ferrol, un fuerte abrazo a todos los que lo están pasando espantosamente mal y bueno, saben que pueden contar con nosotros en la medida en que nos necesiten, porque España es una y todos somos españoles y en este momento nuestro corazón está roto por todos nuestros compatriotas que lo están pasando tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, pues en Valencia, pues en Murcia, en Andalucía, en Cataluña. Todos somos españoles, todos somos hermanos. O sea que eso es lo más importante. Un abrazo inmenso para todos ellos. Y dicho esto, y volvemos un poco al tema de nuestro programa, que yo voy a querer dedicar pues 3 o 4 programas a los 4 barrios centrales de nuestro adorado Ferrol, ciudad maravillosa que ven ustedes aquí a mis espaldas. Esta maravillosa ciudad que eclosiona en el siglo XVIII gracias a su potencial de industria naval, esta maravillosa ciudad que es el sueño de todos los Borbones, empezando por Felipe V, por sus hijos, Fernando VI, Carlos III. Bueno, pues esta maravillosa ciudad, unida completamente a los Borbones, tiene la inmensa suerte de recibir este verano, en el mes de julio, nada menos que a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, que viene a bordo del Juan Sebastián Elcano. Con lo cual nos vestimos de gala desde este momento y ya digo, vamos a empezar a prepararnos para recibir a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón, que miren que es una monada, y es una de las pocas cosas que nos da satisfacciones a todos los españoles. Y al Juan Sebastián Elcano, ese buque escuela maravilloso, que por fin, antes de entrar en Marín, va a estar aquí, en la ciudad, pues desde el día 15 al día 19 de julio del 2025. Eso yo creo que es una fecha que va a tener un antes y un después, porque Ferrol se vuelca con todas estas cosas. La última vez que estuvo aquí el Elcano, Ferrol se volcó con el Elcano, Ferrol y toda la comarca, y adora el Elcano. Por lo tanto, esta era la gran noticia con la que yo quería abrir este programa. Bien, tuvimos que abrirlo de otra manera. Pero para hablar de esta ciudad fantástica, qué menos que analizar lo que han sido sus barrios, sus 4 barrios más importantes. La Magdalena, Esteiro, Canido y Ferrol Viejo. Ellos son un poco pues, el corazón que hace que late esta ciudad de esta manera maravillosa. Y vamos a empezar con el barrio de la Magdalena. Vamos a empezar con el epicentro de esta ciudad. Para ello nada mejor que contar con Emilio Castro Luaces. Todos ustedes lo conocen. Emilio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y me uno a tus palabras de sentimiento
de esta gran tragedia que tiene nuestro Mediterráneo. Terrible. Terrible. Me uno con todo el corazón y todo el sentir, y yo creo que todo el sentir de Ferrol. Yo creo que también. Emilio, tú eres el barrio de la Magdalena. Bueno, ¿Qué mujer, quieres que te soy diga? uno de los vecinos del barrio de la Magdalena. Bien. Que Tú, me gusta. pero desde pequeñito. He nacido en el barrio. Mira, hace muchos años, o sea, estamos hablando de, bueno, ya algunos años, ¿y qué recuerdas tú de ese Ferrol y de ese barrio de la Magdalena? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Primero, y muy importante, yo estoy unido al barrio de la Magdalena por nacimiento, al barrio de Canido porque mi padre y mis abuelos y mis bisabuelos eran de Canido, de la calle Cangrexeiras. Ah. Por otro lado, al barrio de Esteiro, porque mi tía, la hermana mayor de mi padre, tenía el comercio allí en la plaza de Honorio Cornejo, o sea, Esteiro. Y por otro lado, al muelle, porque una prima de mi padre pues tenía su casa o sea, eres el crisol de todos los barrios. Yo, Ferrol fluye por mis venas, por todos los rincones, porque rincón que voy, digo yo, esto de cativo, vi esto, jugué aquí, aquellos vecinos, aquellos tal. O sea, estoy integrado en Ferrol pleno. Mira, ¿cómo era el Ferrol de tu niñez? ¿Qué personajes había en ese Ferrol? ¿Qué tenía de encantador? Porque es un poco los años gloriosos de la ciudad, ¿no? Tu infancia, tu juventud, tu adolescencia. Mira, no cabe duda, nosotros nacimos en la posguerra, pero mis padres, o sea, mi padre, tenía negocios desde los años 20, por lo tanto, el arrastre, que nosotros nacimos en los 40, pues, ¿qué te voy a decir? Nosotros ya éramos, vamos, reciénes y estábamos en contacto, porque en aquel entonces, en los años 40, cuando en el año 45, 46, teníamos todavía el kiosco regio en el cantón, que era el palco de la música, que era una cafetería con lo que todo alrededor de mesitas y sombrillitas. Aquello era una preciosidad. Un encanto. Y enfrente se estaba convirtiendo el instituto en el gobierno militar. Que aún debemos de tener unas fotografías, mi hermano y yo, paseando allí, de marineritos, como tenía que ser y era de obligado cumplimiento en aquel entonces. Pues, y tenemos después unas fotografías allí encima de las mesas y jugando en el kiosco regio. De inmediato aquello era, vamos, un hervidero de gente, porque era donde paseaban, porque se entraba por la puerta donde está el Museo Naval, pero a la izquierda, que era la entrada del personal, aparte de la puerta que había arriba y otra puerta que había en el muelle de San Fernando. Con lo cual, aquello era un hervidero constante. La entrada, porque allí estaba el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento estaba en el cantón, donde luego fue el edificio de sindicatos, y ahora es donde está la Voz de Galicia. Eso es. ¿No? Bien, pues por ahí era de obligado cumplimiento, todos los que venían del centro entraban por allí, y todos los que venían del muelle o venían subiendo por la calle San Francisco, entraban por la calle Real y tal, pero muchos venían por circunvalación, o sea, o en el tranvía, pero eran los menos. Sí. Era un fluir de gente que aquello, sobre todo de diario, la gente que entraba en la factoría. Y los domingos era el paseo de moda, porque de ahí se iba después al paseo de la calle Real, que era el de todas las niñas. ¿Cuánto tiempo es abierto ese negocio tan fenomenal? Pues antes de eso tuvimos, antes de que se hiciera Correos,
mi padre tenía otro que se le llamaba el tren mixto, que estaba entre el gobierno militar, que de aquella era instituto, y donde está Correos, que no existía. Aquello era el célebre teatro que los ferrolanos, como manejamos muy bien el inglés, le llamaban el Neverland, el New England. Sí, y todos le llamaban el Neverland. Y claro, eso se tiró, que ya era la República, y se hizo el Palacio de Correos, que es el actual, que por cierto tiene todos los atributos de la República, que no se ha movido nada, gracias a Dios. Efectivamente. Que no son iconoclastas. Efectivamente. O sea, ¿cuándo se construye el edificio de Correos? Que en plena República. En plena República. Un poquito antes. Y luego... No, en la República. En la República, que por cierto, al entrar ustedes se darán cuenta que en Correos hay una vidriera preciosa con el escudo de la República. Precioso. Y fíjense ustedes, durante 40 y tantos años de dictadura, por supuesto que se mantuvo total y absolutamente sin que nadie le molestara. Por lo tanto, ahí sigue y seguirá, como deben de ser las cosas. Como decir, la historia es la historia. La historia es la historia. No hay que moverla. Efectivamente. Que dé los pasos propios de los tiempos. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y que reconozca todos y cada uno de sus momentos. Con virtudes y defectos. Exacto. Y dejémoslo todo en manos de los historiadores. Pero ese Correos se conservó tal cual. Tal cual. Pero la calle de la iglesia, sí, o sea, toda la calle de la iglesia, era un hervidero de gente. Porque hay que darse cuenta que venían del muelle y se venía de lo que se llamaba fuera de puertas. Uno era de la otra banda, los que venían en lancha, y los que venían... Los de fuera de puertas después de la Plaza de España. No, era la Puerta Nueva, ¿no? Era la Puerta Nueva, pero justo donde está hoy el Banco de Santander o la clínica que era del Carmen o San Javier, donde está la Caja de Ahorros. Ahí estaba la famosa Puerta Nueva. Esa era la Puerta Nueva. Bien. Y claro, el hervidero de la calle Galiano era una verdadera maravilla. El hervidero de entrar los coches, porque claro, no había Plaza de España, no existía la Plaza de España. Eso que era un campo. Uno, por un lado se le llamaba el Campo de las Burras, y el otro era donde se ponían los circos. Que yo me acuerdo, ¿quién se acuerda? Los más viejos que el carozo, que soy yo, el circo Feijó, el primer circo Feijó, que fue famosísimo en toda España. Pues se ponía en donde hoy está, donde fue Almacenes Sola, o una clínica que hay ahora, enfrente del ambulatorio. O sea, toda esa zona se ponía el circo. Y venía, y claro, y todo eso lo atravesaba el tranvía que venía desde Neda. El tranvía venía desde Neda. Hay unas referencias, y lo he leído ya hace tiempo, en un anuario que Ferrol lanzaba todos los años, un anuario desde los años 20, que debo de tener yo alguno, y figuraba una estadística que el tranvía movía desde Neda, en todo el recorrido, hasta los cruces que había aquí enfrente de San Julián, cerca de 1,5 millones de personas al año. Fíjate tú. Porque hay que darse cuenta que era el único medio y que, aparte, en las primeras horas de la mañana traía 2 vagones, o sea, vagones de verdad, donde traía todas las viandas de fuera de puertas y que las traían en aquellos 2 vagones para abrir el mercado aquí a las 7 de la mañana o a las 6:30 de la mañana. Sí. O sea que era una verdadera, hormigueo de gente. De gente constante. Pero tremendo. Prueba evidente que aquí, por ejemplo, en nuestra tienda, teníamos 2 mandaderas. La mandadera de Ares, una célebre mujer encantadora, y después la que la sucedió, doña Indalecia, y después otra, Carmiña. 2 mujeres trabajadoras tremendas. Y venían con una listita y de parte de doña fulanita, que tal cosa, y broma.
Y claro, allí hacía cuartel general, iba a buscar el recado de la farmacia, el recado de no sé qué, el recado de no sé qué, y se centraba allí. Se centraban allí y luego llevaban todos los... fíjate. Venía enfrente que teníamos una de Jubia, que venía con un carro de caballos, que era como una calesa, Sí. que eran un toldillo, dos ruedas grandes, el caballito, y ella traía una serie de cosas. Y también traía una lista y paraba allí enfrente, el pobre caballito, se le ponía un morral y comía allí. Y hacía todas sus compras y daba la 1:30 y viaje. Sí, Y sí. daba la 1:30 y levantar aquella cesta. Dos chicos de los de casa, de los fuertes, Fornidos. les costaba trabajo ponérsela en la cabeza, tanto a doña Indalecia en su momento, que ya era muy mayor, o a Carmiña. ¿Qué podían con eso? Y se iban hasta el muelle con eso en la cabeza, coger la lancha. a coger la lancha. Con aquellas cosas redondas que se con el ponían. molido, Claro, con el pero molido. te parecía increíble que pudieran soportar todo ese peso, ¿verdad? Pero era una bendición. Nunca protestaron, nunca tal. Y lo hacían con una naturalidad que hoy cualquiera de nosotros pondría el grito. Dicen, ¿dónde van las cervicales? Entonces, bueno, eso, tú eres un niño muy pequeño y el kiosco ese maravilloso, ¿cuánto tiempo dura en el cantón? Duró bastante tiempo porque fue principio de la República hasta los años 47, 48. Ah, mucho tiempo. Porque se vencía el contrato, porque antes los ayuntamientos hacían una concesión por unos años. Ajá. Y en aquel entonces estaba el alcalde Eduardo Ballester y le dijo, hombre, Emilio, se va a hacer el parque municipal. Y efectivamente, de allí del kiosco regio, porque aparte de que teníamos la tienda y todas las actividades, dice, el parque municipal. Y efectivamente. ¿Le interesó más a tu padre tenerla? Como eso se vencía, quedó allí muerto. ¿Y quedó muerto? ¿No lo explotó nadie nunca? Sí, duró un tiempo que lo llevó Bonilla. Ah, Bonilla, sí. Uno de los hermanos, pues lo llevó un tiempo. Pero nos fuimos para el parque. Y el parque fue el tiempo apoteósico de los tiempos gloriosos, porque claro, allí venían los ministros, porque era el único recinto. Apareció la primera feria de muestras en los años 50 y tantos. Es que el parque fue un emblema. Fue el centro neurálgico. Cuando se llamaba el Parque Torrente Ballester. No se llegó a llamar nunca. ¿Cómo se llamaba? Parque Municipal Eduardo Ballester. Ay, perdón. No, perdona, tuve un lapsus. No quería decir Torrente. Eduardo, por el alcalde. Efectivamente, Ballester. Eduardo Ballester. Sí. Parque Municipal Eduardo Ballester. Y entonces, como te decía, allí se centró... Y se organizaban todos los grandes actos de la ciudad. Teatro, zarzuela. Había venido Xavier Cugat. Después se hicieron las verbenas del Mantón. Una serie de cosas que fue un tiempo precioso y muy, muy, muy significativo. Las fiestas de la Marina, el Día del Carmen, se iluminaban los árboles, se iluminaba y todo, se organizaban allí. Y se organizaba allí. Las fiestas preciosas de la Virgen del Carmen. O sea que era un sitio totalmente emblemático. Emblemático. Y duró tiempo, ¿verdad? Teniendo toda esa actividad grande el parque. Nosotros desde el 40 y tantos hasta el 58, 59, que también era por 25 o 30 años, y no lo repusieron. O sea, era el tiempo del alcalde Dopico y pues no se quiso reponer. Y nosotros nos retiramos con todas las de la ley. Ferrol en aquel momento tiene toda la escuadra en Ferrol. Ferrol era una gran urbe, de hecho, a principios del siglo XX, es la número 1 de Galicia. O sea había que mucha población. Había mucha población, mucho trabajo. Y el comercio, que es a lo que, a mí me mueve, el comercio del centro de la ciudad. Había cerca de 2000 y pico de dependientes. Porque era desde ferreterías,
tintorerías, farmacias, ferreterías, tiendas de ultramarinos que había. Yo me acuerdo que pertenecía al gremio, que era gremio de detallistas y almacenistas de coloniales, y me parece que en el centro, la jurisdicción de tal, éramos cerca de 280 o 300 tiendas, con sus respectivos patrones y sus respectivos dependientes. Pero, por ejemplo, Pedro Fernández, al lado de la tienda, pues tenía cerca de 40 y tantos empleados. Rafael y Vicente, un feixe de ellos. Couto, otro feixe de ellos. Comesaña, Olmedo, Simeón. Pedregal. No, no existía no, todavía. No, pero era Caballo, Díaz Barcia, Olmedo, Simeón, como te decía, y después estaba Piñón, arriba La Fenia, fábrica de lápices. O sea, la multitud de gente que venía al centro de Ferrol y se repartía era tremendo. Por supuesto estaba de abajo Pisbe y todo lo que movía el muelle, que movía muchísimo. ¿Hasta qué años tiene ese esplendor la ciudad y sobre todo su comercio? Porque el comercio ya no es que fuera tanto, como tú dices, tantos, es que era un comercio exquisito, era un comercio exclusivo, las mejores cosas las tenía Ferrol. La gente ropa, venía de La Coruña aquí a Ferrol. Porque se imponía la moda, las niñas de Ferrol tenían fama en toda Galicia, de elegantes, bien vestidas y distinguidas. Eso es. Pero, vamos, Ferrol estaba en pleno apogeo. Había cantidad de trabajo en Bazán, cantidad de trabajo en Astano, que empezaba reparaciones, fabricación, etcétera, etcétera. Era una verdadera maravilla. ¿De qué años estamos hablando? Desde los 60 y bastante, sí, hasta los 80 y largos. Que empieza el decaimiento. O sea, esos 20, 25 años fueron fantásticos. Fantásticos. Bueno, fue el boom de la construcción, fue el boom de mil cosas. Se hicieron muchísimas cosas. ¿Cómo era la función intelectual de la ciudad? También tenía, y artística, aparte de la comercial, ¿verdad? Aparte de la Cámara de Comercio, había reuniones de gremios o gremiales, de ferreteros, los de ropa, etcétera, etcétera, y se le llamaba, que tiene curiosidad, la plana mayor. Decía, las fuerzas vivas. Que yo me acuerdo que muchos de ellos, en las tertulias de mi casa, se reunían el director del Banco de La Coruña, don Merito Alvariño, abajo pues venía Borrajo, venía uno del Banco Pastor, no me acuerdo cómo se llamaba, después del comercio Caballo, que era muy amigo de mi padre, tanto Tito como Arturo, que después fue alcalde de Ferrol, periodistas, agentes comerciales, algunos que tenían factorías de... ¿Y eso se hacía una reunión en tu casa? ¿Cada cuánto tiempo? Pues todos los mediodías. ¡No me digas! Sí, ¿todos los mediodías? Sí, porque como nuestra tienda en su tiempo, mitad era bar y mitad era tienda, en los años 20, sí, con los de la Escuela de Mecánicos, que era la Escuela de Maquinistas, sí, que se les llamaba los xurelos. A todos los que estudiaban, sí, aquellos oficiales de marina, chistosamente y cariñosamente, se les llamaba, no, ¿qué estás? Estás de xurelo, sí, que eran los maquinistas. Y por cierto, fíjate tú, en aquellas tertulias de los últimos de Filipinas, venía con regularidad, que había sido director de la Escuela de Mecánicos, don Abraham Alonso, que había sido general, era un solterón que había estado en la guerra de Cuba. Y tenía gracia, porque es verdad, fue el único gobernador de la isla de Joló, porque iba en una de aquellas torpederas. Que, sí. Y claro,
el único oficial que podían prescindir de él era el de máquinas, porque había mecánicos, etcétera, Sí, etcétera, sí. y no era... y lo dejaron como oficial de mando, como gobernador de la isla de Joló. Y siempre presumía que cuando venía, que yo me acuerdo que iba a su casa, que vivía en Mugardos, que me decía, Emilín, fui el último gobernador de la isla de Joló. Y yo me reía, don Abraham, que era un bendito, era una bellísima persona. Luego las mujeres paseando por la calle, me imagino que muy estilosas y muy bien vestidas, porque toda la vida tuvieron fama, las ferrolanas, de ser crack. Gente, aparte de elegante, educadísima. Sí. Porque una de las galas que se tenía era el buen hablar y el buen decir. Porque claro, no puede ser que ordinaria. Eso pues no pegaba. Tenía que ser alguien que pues hablase bien, que se expresara bien y que no tuviese pues los lapsus de decir cualquier... O sea que era una época de distinción, Sí, sí, en todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Aunque se paseaba por la calle Real, pudientes y no pudientes. Y claro, a veces las no pudientes pues no habían cenado, no habían comido y tal, y había alguna de las muchachas que decía, mire señorita, a barriga non ten ventanas. Y eso sí, porque había pues el romanticismo, que nos acordamos de aquella Cristinita que iba por la calle Real dando voces, uno que venía de la otra banda con un pase de pescado y algún cangrejo, lo que fuera. Levo peixe, no sé qué tal. Y ella se asomó. Hombre rústico, ¿qué lleva usted ahí? Crustáceos o moluscos. Y claro, el bueno del hombre soltó, vamos, lo que te puedes imaginar. Tanto de crustáceos y moluscos. El pobre hombre que lleva crustáceos o moluscos. Y vamos, la respuesta es, vamos, académica, académica. Emilio, vamos a publicidad un minuto y Sí, seguimos sí, hablando sí. de esto. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen,
tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Estos serán los años un poco dorados entre los años 60 y los años 80 y luego tenemos con que en ese momento yo creo que el barrio de la Magdalena, bueno, hasta los 70 y tantos sigue como estaba, más o menos se va manteniendo, ¿no? O ya empiezas a notar unas carencias en el barrio. El barrio va magníficamente bien. En aquel entonces... Hasta los años 70 y tanto, 76, va bien. La gran ilusión que se tenía, que fue Alfonso Couce XII, y después lo completaron los siguientes alcaldes, era la dinamización del centro de Ferrol por el mercado central. Sí. El mercado central era una necesidad imperante de actualizarlo. Se dilató en el tiempo, que se hizo, vamos, brutalmente, no vamos a decir ni bien ni mal, extemporáneo. No se hizo como se debía hacer, todo de un tirón y ya, porque lo estaba precisando. Y que nadie se da cuenta que el mercado central es tan necesario en una ciudad, porque, entre otras cosas, están hablando de las despoblaciones de las zonas rurales, el abandono, etcétera, etcétera. El mercado central era un regulador de los productos del campesinado que eran una ayuda en todas las casas. Pues tenías unas gallinas, traías unos huevos, tenías unos arbolitos con péchegos, con peras, con manzanas, las traías a Ferrol. Tenías un huerto con tomates, con zanahorias, con grelos, etcétera, etcétera, los traías a Ferrol y ganabas un duro. Desde que se puso todo tan aséptico y no sé qué, primero, pagas lo que no debes y comes lo que no debes. Porque aquel producto que traía la paisana y que si no lo vendía ella, se lo vendía a un puesto de los del mercado, que sabían lo que vendían y eran profesionales y lo siguen siendo, los pocos que quedan, caray, que le hayan hecho que si ahora hacemos hueco, que si ahora tiramos esto, que si ahora no permitimos lo de más allá, y han denostado y han eliminado pues la asiduidad de la gente al mercado. Que esa es la gran pena, que el mercado es y era locomotora del resto del comercio. Un efecto dinamizador tenía, y eso todo desaparece, claro, por el exceso de burocracia, por el exceso de papeleo, por el exceso de permisos. Dilatación en el tiempo. El mercado debía de hacerse, que no se hizo así, pim, pam, y dejar que fluyese como en todas las ciudades, pero claro, privó más grandes áreas, sacarlo del centro de la ciudad. Oiga, que las ciudades se hicieron para eso. Claro. Para tener servicios dentro de las ciudades, aparte de la habitación. Pero, no, todo en el exterior, todo que no sé qué. Oiga, no. Claro. Y entonces el propio barrio de la Magdalena, que había nacido bien pensado y que funcionaba con todos para todos los servicios, de repente se encuentra con que hay una avalancha de centros comerciales que se llevan toda la actividad fuera de la ciudad y, por otro lado, lo que tú tienes dentro de la ciudad queda estancado. Lo vas apagando. Luego, otro tema que yo creo que repercutió muy negativamente en el barrio de la Magdalena fueron los sucesivos planes de urbanismo que asfixiaron un poco a las viviendas. Por ejemplo, el tema de los ascensores. Volvemos al exceso de burocracia. A mí me llama mucho la atención porque desde hace muchos años, casi desde el tiempo en que nos estamos remontando, todos los planes de urbanismo de la ciudad de Ferrol se hacen, se elaboran, se proyectan en La Coruña y normalmente todos en manos de un arquitecto que se llama Dalda. El despacho de Dalda lleva haciendo 1, 2, 3, 4, es decir,
todos los disparates de los planes de urbanismo, pues se los debemos a ese señor, que yo no me explico por qué eso, habiendo fracasado tantas veces, lo siguen, porque ahora el actual plan de urbanismo también lo están redactando ellos en La Coruña. Mira. No sé, pero bueno, lo que sí sé es que lo que no se puede es estar sin ascensores, estar sin ¿cómo se llama? Sin, a ver si lo digo, sin, por supuesto, sin aparcamientos, sin garajes, no impedir la unidad de fachadas, porque Ferrol, en la Madalena, son fachadas muy estrechitas, es decir, una serie de cosas que cualquier arquitecto hoy con sentido común te dice, pero es que ustedes se están suicidando. El centro, digo, ¿eh? Mira, la gran desgracia que hemos tenido en Ferrol es que todo el desfile de políticos que han pasado por este municipio nunca estuvieron a la altura de las necesidades del momento de la ciudad. Bien. Y entonces, volviendo al personaje que estos días se están haciendo el homenaje bien merecido, como corresponde, Alcalá, en una ocasión que salía del Ateneo, cuando hicieron la reforma del Ateneo, y pasó por delante de casa, y en estas charlas informales me dice, mire Emilio, en los cajones del ayuntamiento hay todo lo que pueda ser en Ferrol en el futuro. No hace falta hacer ningún plan. Abre cajones y empieza a encontrar usted todo lo que se planifica. Todos los desarrollos. En su día, don José María López Ramón, que en paz descanse, queridísimo por todos los ferrolanos y particularmente por nosotros, me decía, ya en los años veintitantos ya había planes de la ciudad jardín en Canizo. Por lo tanto, ya habían hecho un planning en otra ocasión que también me parece que lo quiso remover Juan Fernández, que era desde donde hoy pone en el periódico El Ferrol Diario que se va a gastar 7 millones y tal en lo del muelle, en el Sumi de Marina. Sí. Bueno, pues había una idea que era cómo se liberaba que no tuvieran que pasar los coches, de las mercancías por la parte de allí del cuartel de instrucción, etcétera, etcétera. Pues mira, se hacía un túnel, que lo hacen en cualquier momento, y es fácil, un túnel desde el Sumi de Marina, y miras y trazas directamente y viene a los bajos de San Francisco. Fíjate tú. Y en los bajos de San Francisco se salía con un túnel a la carretera de circunvalación y con una peculiaridad, que con los diferentes niveles allí se pondrían una serie de aparcamientos. Y era un aparcamiento gigante que estabas en el centro de la ciudad. Fíjate. Venías desde el exterior por la carretera, que es ahora la autovía, entrabas en Ferrol, no molestabas a nadie y dejabas túnel por abajo. Si querías seguir. Sí. Si no, te quedabas aparcado como tiene La Coruña ahí. Pues eso está todo en los cajones del ayuntamiento, porque esos planes ya están ahí. Fue una idea que estaba de tiempo de María Castaña, pero aquí vivimos... No, hay que hacer una cosa nueva, todo nuevo. Claro, lo que sí vemos es que hoy en día, por ejemplo, el barrio de la Magdalena, en vez de haberse dinamizado, todo lo contrario, se ha esclerotizado. O sea, padece esclerosis múltiple. Porque, mira, hubo otro grupo quiso hacer que aparcamientos azules, verdes, amarillos, tal. Hagan una cosa de una vez, porque mire, todo por exceso es malo. El exceso de peatonalización, malo. El exceso de libertad, malo. Ponga usted un término medio. Terrazas, por exceso, va a llegar un momento en que va a haber más terrazas que señores a sentarse allí. Claro. Y que no... Mire, todo es una moda. La carretera de Castilla, cuando todas las cafeterías y las salas de fiestas y no sé qué. La carretera que yo ya no me acuerdo, pero que estaba todo Esteiro, la calle del Sol, etc. Y fue flor de un día. Sí. Esto puede ser flor de un día y que ha destrozado, porque mire, es más fácil destruir que crear. Es verdad, es verdad. Todo lo que se desapareció del comercio del centro de la ciudad
a ver quién lo arranca. Pero es que es el gran problema, Emilio. En este momento estamos, a partir de los 80 entra Ferrol en una crisis tremenda, pues ¿por qué? Pues por el tema de la reconversión, que nunca fue reconversión, fue simplemente cerrar Astano, cercenar Bazán y con la misma potenciar Puerto Real, que se crea Puerto Real, es decir, potenciar Andalucía, época de Felipe González, y está así de claro. Luego, toda la cuestión, porque si había que cargarse un astillero, pues nos cargamos a Astano, que está arriba en Ferrol, y que les den por ahí, ¿no? Entonces, claro, el gran problema es que todo eso, a mayores de que se llevan la flota a Rota, se llevan la flota. Entonces, claro, para Ferrol son dos golpes brutales. Pero es que es más, es que se llevan la Capitanía General también, respetando la Capitanía de Ejército de La Coruña. Sobraba una capitanía, o la nuestra marítima o la de Ejército de La Coruña. Pero ¿quién era el alcalde de La Coruña entonces? Mi adorado Paco Vázquez. Luego, fíjate si pesan los personajes políticos, que es a lo que yo voy. Nunca, yo no sé si han sido buenos o malos nuestros alcaldes, lo que sí sé es que no han tenido jamás peso. No estuvieron a la altura no de tuvieron nunca peso político. La necesidad de Ferrol era no perder el dinamismo mercantil que tenía. Eliminamos una Cámara de Comercio, que era un gran sí, punto de concentración de ideas y de una serie de recursos que se podían actualizar para tener un comercio sano y en condiciones. Me perdonas un momento, al hilo de lo de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, mi abuelo Colón, siendo presidente de la Cámara de Comercio, Colón Antón, consigue el permiso de Juan Antonio Suances, entonces ministro de Industria y Comercio, de crear la Feria de la Industria Naval y de Muestras del Noroeste. Bien, esa feria dura hasta que a Juan Fernández no se le ocurre la más de las brillantes ideas de hacer una gran feria homónima a la nuestra en Silleda. Con lo cual se potencia Silleda y automáticamente Ferrol queda para, ¿te acuerdas?, chiringuitos y salchichas. Y para nada. Es decir, también los propios ferrolanos han contribuido, muchos de ellos, a asfixiarnos, porque si Silleda no hubiera existido y se hubiera seguido potenciando Ferrol, hombre, sigue con Ferrol para el noroeste y pone a Silleda pues para el sur de Galicia, pero no. Mira, Silleda, entonces, si lo que tenemos, lo que teníamos, agrícola, nos lo fastidiaron. Silleda agrícola industrial Ferrol, que eso es claro, lo que se claro, debía hacer, pero claro, a lo hecho pecho. Pero de todo lo que tuvimos, nos fueron suprimiendo todo. No lo perdimos nosotros, nos lo quitaron los políticos. Y nos encontramos en este momento con un barrio de la Magdalena que yo me pongo a llorar. Porque tú paseas la calle, paseen ustedes la calle Galiano y lloran. Se vende todo, todo se traspasa, todo, menos 2 o 3 cosas emblemáticas como puede ser Genaro y como todo lo demás se vende. Paseen ustedes la calle, hoy la calle de la Iglesia, paseen ustedes hoy la calle Magdalena, pero ¿quién las ha visto y quién las ve? Y por otro lado no hay ni un coche, porque hemos tenido promesas de que esta disparate de peatonalización a lo bestia que estamos padeciendo en Ferrol se iba a revertir. Oye, yo veo que sigue estando exactamente igual que estaba, no hay aparcamientos, mira, solo hay terrazas. Mira, ¿cómo ves el panorama? El público que viene por la tienda, que gracias a Dios es bastante, siempre me hacen la siguiente queja. Los aparcamientos y la fluidez de los vehículos, la fluidez, que puedan estar 15 minutos sí, o media hora en sitios determinados para hacer un punto de encuentro sí, y de zona azul, de recogida de sus paquetes, sus encargos, sus cosas, porque la gran machada, y que estos no lo hayan resuelto, es el no poder aparcar hasta las 11:30 de la mañana en la calle Real. La calle Real era una arteria vital para todo el mercado y todo el comercio, porque venía el de la zona de fuera, se plantaba allí, o los trozos que han eliminado de la calle Magdalena, que es excesivamente peatonal.
la calle María, que es excesivamente peatonal, que pongan y que la pongan de tal forma armoniosa que puedan convivir el vehículo, porque lo que dijo Mato en su día, vamos, es una solemne tontería, cuando dijo que un coche en la calle era ocupar un espacio público. Y oiga, ¿qué es una terraza? La expropiación total de ese espacio. No, yo no le incautación. Yo no le llamo peatonalización, le llamo privatización. Sí, tienes razón. Porque es una privatización. Como un local que tiene tantos metros cuadrados en su local edificado, en el edificio, y que le permiten el doble de espacio en la calle y que por eso pague una ridiculez, porque que piense en la proporcionalidad. Si todos hablamos de proporcionalidad, sí. Oiga, ¿cuánto le cuesta el alquiler mensual de su local? ¿Cuánto le paga usted al ayuntamiento de la calle? Tiene más metros y tiene mejores servicios, porque usted sale a la calle y le deja a usted la basura, le está iluminando la ESA, etcétera, etcétera. Oiga, seamos ecuánimes. Si es ecuánime, póngale usted un baremo que corresponda, ya verá usted cómo desaparecen las terrazas. Claro. Si le cobra usted el mismo alquiler que tiene, porque el negocio que hace en la calle lo hace lo mismo dentro del local. Efectivamente. ¿Por qué cobra más barato en la calle? Que sale más barato el terreno. Pero le está saliendo gratis, claro. Vamos, no gratis, en fin, no quiero, pero bueno, no quiero ir contra nadie, sí. Pero que si se ponen en los sitios, que hagan las cosas justas. Sí, sí. Y luego también hay unos horarios a lo mejor flexibles, el poder compaginar todo eso. Porque hay mucha gente que me dice que ha cerrado precisamente su negocio porque no había coches, porque no van y vienen los coches. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Mira, porque no hay fluido. La gran tristeza que tenemos en este momento, y se está viendo, que parece que el enemigo público número uno de los ayuntamientos es el vecino. El vecino es el rey de la ciudad y no se le puede imponer al vecino molestias, la paliza del vecino que tuvimos ahí en la calle Magdalena, etcétera, etcétera, y las broncas que oímos todos los días. Orden público, que también es otro tema. El ruido. Mire usted, yo termino de mi jornada y vivo en la calle de la Iglesia, aquí en esta calle, y pues mi habitación da a la parte de delante, que es la más soleada, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo jueves, viernes y sábado, la madrugada, vamos, me echan las sonatas debajo, porque aún encima me pusieron un banquillo. Que era a la calle de la Iglesia. Claro. ¿Y se está notando también la calle de la Iglesia ahora? La resaca es brutal. Fíjate, porque yo creí que la calle de la Iglesia estaba un poco más tranquila ahora, que era la calle Magdalena. Porque, entre otras cosas, aparte de la cuesta, que es el pisódromo del barrio, van también ahí a la iglesia, que le hicieron unas pintadas, etcétera, etcétera. O sea, oiga, la vigilancia es que se tiene que ser muy rigurosa, y en los horarios muy rigurosos. Y el ruido, que oiga, los vecinos tienen derecho a dormir. Claro, porque tiene que haber por lo menos unos horarios que no se respetan. Mire, que se cumpla la ley. Las ordenanzas son para hacerlas, y las ordenanzas son para cumplirlas. Y el primero que debe de obligarle a cumplirlas es los guardias municipales, el concejal de turno, y que todo el mundo cumpla. O es que cualquier otro vecino, si le dicen que pinte y no tiene el reglamento, le meten una multa, o si tiene que hacer cualquier cosa, no lo tiene y lo sancionan. Pues oiga, exactamente igual. Claro, y luego a mayores de todo esto tenemos un comercio que lo está pasando muy mal, unos vecinos que también lo están pasando muy mal, porque en este momento parece que un poquito empieza a moverse esto, pero bueno, de momento tiene que espabilar mucho. Y nos encontramos con que suben los impuestos. O sea, nos encontramos con una subida de un IBI. Mira, a mí me llamaba la atención, y esto se lo quiero decir a ustedes, ¿no? A mí me llamaba la atención que, por ejemplo, las tasas de IBI que teníamos en Ferrol, me parece que eran del 0, ese coeficiente, 0,64%. Esta semana pasada ha subido al 0,069, o sea, 4 puntos.
con la cosa de que no se van a tocar las diferentes tasas y que no va a subir el IAE, bueno, no lo sé, pero lo que sí sé es que el IBI, que es el gran impuesto, además es un impuesto aberrante, del que se nutren los ayuntamientos, pero es un impuesto sobre un impuesto, o sea, yo sobre mi propiedad tengo que estar pagando todos los años, si eso no es confiscatorio, que venga Dios y lo vea. Pues fíjense, Ferrol, 0,0640 y ahora 690. Madrid, 0,400 y poco, y acaba de bajar el alcalde de Madrid a 0,300 y pico tal. Es que estamos pagando más en una ciudad que está... Bueno, en este momento nosotros formamos parte del número 1 de IBI que se paga en toda Galicia. Y creo recordar que éramos la niña pobre, ¿verdad? Éramos los que nos habían dado por todos lados. Éramos los que cuesta salir adelante. Entonces, si encima los impuestos suben, ese IBI sube, pero es que cuando se han prometido que se va a bajar, entonces, ¿cómo nos quedamos? A ver, Emilio. Mira, está desproporcionado. Está desproporcionado. Un barrio que va a menos, o sea, una ciudad que va a menos... Se tiene que ayudar. Se tiene que, por lo menos, equilibrar, que sea lo justo. Y lo justo, pues, en este momento no lo es. Se están pasando de frenada. De frenada. Pero habiendo prometido lo contrario. Mira, te dije antes, la desgracia en este pueblo es que nunca los políticos estuvieron a la altura de las necesidades reales de la ciudad. Y la realidad, que se la oigan a los vecinos, que los escuchen. ¿Tú crees que no se escucha a los vecinos? No. El vecino está solo utilizado para el momento del voto, el que le toque de turno. Pero el vecino no se le escucha, para nada. Necesidades del barrio H, sí, prometer y prometo y no prometo nada. El vecino del otro lado, le tapan con, sí, vamos a la asociación y le regalamos pues cualquier cosa. Sí. Pero la realidad es el vecino, el que vive diariamente el barrio. Y el que padece los problemas de recogida de basuras, de ruidos, de molestias de no poder llegar con su coche, que si la compra, que si es una persona mayor. Vamos, yo te digo por lo que he vivido. Los dos personajes que vivían delante de casa, dos mayores de 90 y tantos y 80 y muchos, que vinieron varias veces las ambulancias porque estaban encamados y les tenían que hacer las curas. No quiero apuntar, pero mira, recula con el coche y si había que llevarlos como si fuera en una parihuela. Eso, es hasta falta de dignidad. Es inmoral, sí. Es inmoral. Y como es inmoral, no hay por cosa que mirar para otro lado. Y esto es lo que dije, la altura que se tiene dentro de lo que les llamamos políticos es lamentable. Y que conste que todos son amigos y los quiero y los aprecio, sí. pero el puesto que ocupan no está a la altura de ellos. ¿Y tú cómo verías ahora, Emilio? ¿Tú qué harías para dinamizar esto, para revertir esta tendencia de momento en esa esclerosis, con esos problemas que tiene el barrio, que no se terminan de acometer y que Mira, que pasan los años y que esto no funciona, Emilio? A estas alturas de mi película yo no estoy a la altura de poder decir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que diga vaya a ser lo mismo. Porque escucha, mira lo que pasa, lo que fue. Pero ¿qué crees que podría ser que dos, tres cosas importantes? Mira, fluidez de tráfico. Fluidez. Al tener fluidez y poder llegar a los sitios, los locales que se ve donde hay tránsito, hay vida. Efectivamente. Donde hay tránsito. Entonces, hay ¿tú vida. recuperarías el horario de la calle real que se prometió? Eso básico. O sea, de 11 a 11, sin duda. Y después... ¿Y poner uno específico para la calle Magdalena? Los horarios de tránsito y las terrazas con limitaciones.
limitaciones, recogida a una hora determinada y todos los tarecos no dejarlos en la calle. Por ejemplo, ¿qué hora crees que tú podrías ser? ¿Una terraza, por ejemplo, hasta la 1 de la madrugada? No, hombre. ¿Y por qué hasta la 1? Es que están hasta las 3. Tú tienes un niño que lo tienes que llevar al colegio. Entonces, por eso digo yo, ¿a qué hora acuestas ¿A qué hora al niño? levantan las terrazas? A la 1:15, y después quedan la tertulia de la persona que se queda. Claro. Entonces, eso no le da fluidez. No. Entonces sería como la Mira, calle real, de 11 a 11. Mira, si pasaran los vehículos... Ya no habría problema de terrazas. Claro. Si pasan los vehículos y limitas las terrazas a espacios determinados, eso... Porque, mira, el negocio está dentro del negocio, sí, no está en la calle. Para eso sería una feria, un circo, lo que tú quieras. Efectivamente. O sea que yo soy partidaria, como tú, de recuperar el horario de la calle real y de poner un horario de fluidez de tráfico en la calle Magdalena, En todas las y calles, en la calle María. En todas las calles. Claro. Porque, mira, las calles de Ferrol se hicieron para transitarlas, sí, no para pasearlas. Porque yo quisiera que me dijeran, ¿dónde pasea la gente? Yo no veo gente. Yo tampoco. Es que la gente ya está escondida en casa. No, cuando vas a pasear, vas a La Malata, vas a Caranza. El que quiere pasear, de verdad, o pasea por la muralla de aquí de... Ahora te vas al muelle, te lo están poniendo muy agradable. Claro. O sea, el paseo por las calles, muy poca gente. Sí. Entonces, ¿para qué dicen que son peatonales? Claro. Si no los hay. Claro. Si no hay peatones. Entonces estamos de acuerdo con que hay que abrirlas al tráfico para darles dinamismo. Primera medida. Si le llaman dinamización, es movimiento. El movimiento se demuestra andando y en vehículos. Pero ahora dime, aparcamiento. ¿Qué te parecía a ti ese proyecto de poner el aparcamiento en batería al lado de la muralla del Arsenal? Mira. ¿Qué te parece a ti? Puede ser. Porque salían 400 plazas, ¿eh? Pero mira, en la plaza de los árboles, a continuación de la del pescado, para allá, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Entonces, ahí pones, y son 200 y pico de vehículos. Por ejemplo, hubo, ¿te acuerdas? Hubo un tiempo en que de amores yo soñé bajo un cielo de colores. Eso le daría un dinamismo al mercado y al centro de la ciudad. Eso, por un lado. Sí. Y después, a mayores de todo, porque mira, cuanta más gente fluya dentro de la ciudad, mejor vida hay y más comercio hay. ¿Y qué te parece eso que lo quieren hacer ahora a lo largo de toda la muralla del Arsenal? ¿Carril bici? Pero mira, argalladas valen todas. ¿No estás de acuerdo? No, mira, yo tampoco. No te olvides lo que decía Curros Enríquez. Si este o mundo que eu fixen, codemo me leve, porque no hay por dónde coger. ¿Tú crees que esto tiene remedio? Sí, hombre, sí, ¿cómo no va a tener remedio? Todo el que tenga pensamiento positivo, eso va adelante. Lo que tiene que tener es voluntad. Una voluntad de decir, esto, ¿cómo funcionaba? Teniendo tránsito. Porque funcionaba, es que funcionó. Si funcionaba la ciudad, ¿por qué inventos? Lo dijo Felipe González, inventos con gaseosa y nada más. Sí, es verdad, porque estaba funcionando, no había problema. Todo lo que funciona no lo destruyas. Sí. Si le estás todos los días, ¿no? ¿Y qué te parece si... Oiga, mire, ya darle vueltas a la cosa, usted lo fastidia, destruye lo que hay. Deje las cosas que o mundo siga dando voltas, como tiña que dar voltas. No le argalle, porque es la palabra que hay ahora, argalladas. Y las argalladas no son buenas. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo largo de toda la conversación hay algo que está claro que... Nos hemos desviado de lo que era del barrio de la Magdalena. No, estamos hablando del barrio de la Magdalena hoy. Sí. Porque hablábamos de ayer. Ayer funcionaba de maravilla. Iban las señoras ideales por las calles, venía la gente de La Coruña, iba y venía, y donde no era La Coruña. El comercio de Ferrol era un comercio emblemático. Bueno, pues todo esto lo han cercenado ustedes con todas y sus maravillosos experimentos. Luego, recuperemos los orígenes, volvamos a ello. Con gaseosa.
Claro, todo lo más. claro. Entonces, el tema de los aparcamientos es vital, el tema del transporte es vital. Si en este momento a Ferrol nos están dejando totalmente aislados, seguimos aislados. En la propia comarca de Ferrol hay un problema ahora mismo de autobuses, que es la gente está enloquecida hablando de que faltan paradas en Esteiro, paradas... Yo decía, la estación de autobuses, que es la entrada de mucha gente a Ferrol, es un verdadero peligro. Yo les desaconsejo que vayan porque ustedes se exponen a tener un disgusto. Yo decía, pero ¿por qué el intercambiador no está precisamente en el Jofre? Es decir, que salgan de la estación de autobuses los autobuses y que hagan una primera parada en el Ángel de Asorey y que luego sigan, porque el ir usted a la estación de autobuses, una, que no funcionan nunca los ascensores, dos, que está como la boca del lobo, tres, que es peligrosísima, cuatro, que está en el quinto pino. ¿Por qué no hacen algo tan simple como que yo pueda coger mi autobús en el Jofre? Mira. Y un ritmo de autobuses, porque el tren ya es una barbaridad como lo tenemos y va a tardar 30, 40 si es que llega, a base de autobuses que dependen de la Xunta. Mira, y del ayuntamiento. Yo de joven me acuerdo que pasaban microbuses por la calle Dolores. El 5. Y pasaban y hacían un recorrido cada 15 minutos. Cada 15 minutos. El circulares, Esto, si lo vuelves a revivir y haces para que suban a Canido, para que vayan a Esteiro, para que bajen al muelle, sin ser el recorrido de larga distancia. Por ejemplo, el cortito nuestro también. El corto. Sí. Y después el corto y tener después el largo. Uno de esos mismos que haga un recorrido de la forma que se quiera. Pero los minibuses que había en el centro eran un recurso sorprendente para toda la gente. Señores, si funcionaba, volvemos a lo que dije antes, todo lo que funcione no lo destragues. Sí. Déjalo que funcione. Y luego es que ponen, bueno, que yo para eso que estás diciendo tú, si no en autobuses lo puede poner el propio ayuntamiento. ¿Sabes cuál es el vehículo perfecto que veo yo para eso? El tren chuchú. El tren chuchú que va a dar una vuelta por todo, es del propio ayuntamiento. ¿Por qué en vez de llevar a los turistas no me pone el propio ayuntamiento un tren chuchú circular para llevar a la gente? Pero vamos a ver, lo que interesa es el minibús porque vas con tu compra. Bueno, ¿sabes? Y aquí en el chuchú también, ¿no? Bueno, no sé, pero menos chuchú, que nada. Pero vamos, el chuchú sería ir de broma. Bueno, vamos, y como vamos a poner una ciudad un poquito seria. Bueno, pero si no son capaces ni de poner el chuchú. El microbús, si lo vuelves a recuperar. Ese famoso 5. Sería una cosa sorprendente porque el que venía del ensanche un día de lluvia venía al centro. Claro. El que venía de las casas baratas venía al centro. El del muelle podía ir a tal sitio y tendrías una circulación fácil y cómoda. Y como además ahora están con las bonificaciones para los mayores no los tenías metidos en casa, sino que les podías estar haciendo que hicieran una vida social, como Dios O sea, manda. ese micro circular es la solución. Era revitalizar una de las soluciones. Una de las soluciones. Soluciones hay 50.000 y plantearlas son 50.000. Y no cabe duda, cada cabeza una sentencia, porque esto sería... Porque además es que el casco histórico de Ferrol, la Madalena, es un casco muy largo, a diferencia de otros cascos medievales, que son cascos redonditos. Entonces... Se podía hacer divinamente con un viaje longitudinal y transversal. O sea, tú vienes... circunvalación constante. Totalmente. Tú vas por la calle del Sol, vuelves por la calle de la Iglesia... Y cada 15 minutos tienes así. Ya lo tienes arreglado. Es que es tan difícil eso. Y, si quieres más, tienes uno un poquito más dilatado en tiempo, que venga desde el Alto del Castaño. Por ejemplo. Porque tú dices, no, sin paradas, sino o unas paradas muy señalizadas. Dices, voy del ensanche a tal sitio, con 4 paradas. Y ya te lo sabes fijo y dices,
pues sé que en 10 minutos estoy en la plaza Efectivamente. en la plaza de Armas o en la plaza de... Pues yo creo que eso sería fundamental. Pero Fundamental. es revivir cosas que ya existían. Que ya existían. Y luego me hace gracia cuando yo últimamente he estado hace un tiempo en La Coruña, en Pontevedra. Oye, es mentira lo que nos están vendiendo de Pontevedra, de que está todo Pontevedra peatonalizado. Mentira. O sea, hay aceras anchas. Mira. Y hay 1, 2, 3, 4 callecitas mínimas. Todas las Pero por comparaciones son favor, odiosas. es que solo hablan de Pontevedra aquí. Todas las comparaciones son odiosas. Cada ciudad tiene su idiosincrasia. No, pero Por digo lo- en cuestión de peatonalización. Pero es que- no está toda peatonalizada. Mira, cada vez que hablas con alguno de estos Sí, iluminados, sí. dice, es que tal sitio, No. no me compare usted con nada. Ferrol es Ferrol y hágalo en la medida y necesidad de Ferrol. Sí. Punto. Sí. No me busque usted que si en Sebastopol, en China de arriba o en China de abajo. No, mire, en Ferrol tiene una idiosincrasia unas características, y adáptese. planifíquelo a Ferrol y con las necesidades de Ferrol sin sacarle nada de los beneficios. Beneficie usted al ciudadano, que lo más importante de Ferrol es que se beneficie al ciudadano. Y el ciudadano es el que vota. Y en última instancia, ese es el problema que hemos tenido en Ferrol, que no ha repetido ni un solo alcalde. No están a la altura, punto. No están. ¿Cuál sería tu alcalde perfecto? Mm, Seguro que una alcaldesa. Pues posiblemente una Oye, Falta la alcaldesa. que ¿Eh? en este momento yo creo que tiene más sensatez muchas mujeres que todos estos cerebritos que se titulan Sí, de sí. aquella forma. Y como las mujeres, por regla general, y me puedo equivocar muy poco, son muy prácticas y muy pragmáticas, dirían, esto sería lo bueno porque yo voy de compras, porque ellas que se sitúen, yo como voy de compras, ¿cómo voy? ¿Qué necesito? ¿Qué me puede ayudar? Es porque es la realidad de una ciudad, lo marcan por regla general, no los hombres, las mujeres, porque ellas son las que hacen compras, aunque hoy lo hacen también los caballeros, pero por regla general, las mujeres, que son las que tienen que hacer la compra, que tienen que llevar los niños al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no será que Ferrol necesita una mujer? Pues, o todo un equipo de mujeres. O todo un equipo de mujeres, no una mujer, un equipo de mujeres. Un equipo de ¿eh? mujeres, posiblemente, porque lo que te dije, son más prácticas y pragmáticas. Harían una planificación perfecta, porque, vamos, yo con todas las que hablo en la tienda, y no son pocas, siempre tienen un sexto sentido que no tienen los hombres. El hombre a lo mejor es muy así, pero la mujer dice, no, si esto se podía hacer y bla, 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 y dices tú, pues qué caramba, por que non vai a ser unha muller? Pues a ver, a lo mejor está ahí. La clave está. La clave está ahí. Te digo una cosa, Dime. en casa siempre las mujeres llevaron mucha voz cantante. Yo creo que en todas las casas del mundo. Pero en casa, En todas porque las era un casas. matriarcado, por mucho que digan. Tu madre era de mando en plaza, ¿no? Claro, Sí, sí, no, sí. no, pero vamos, con un guante de seda. Nunca alzaba la voz, no, bien. Pero se hacía lo que ella decía. Claro, al final decía, pero tienes razón, mamá, y ya está. Ya está. Y vuelvo a decir, sería a lo mejor, la guinda en este pastel. Sí, nos haría... La guinda en este pastel. Pues a ver si toman nota Que los, tomen- los, que los, tomen los nota, grupos que políticos tomen nota. y que se piensen, a ver, Sí, las sí, próximas... sí, sí. Porque fíjate tú, yo el otro día caí en la cuenta, si es que pasa el tiempo tan rápido, que es que ya ha pasado un año, ¿eh? Es que nos faltan 3. Y el anterior siempre es electoral. En realidad son 2 de ejecución, uy, Bien, lo dijo uy. de la Xunta, y es la palabra mágica. Dios de sentidiño, porque es lo que está faltando. Sentidiño. Sentidiño. Pero mira, tú tienes esperanza en que esto cambie, ¿verdad que sí? porque no. Bueno, hombre, non hai mal que dure 100 anos. ¿Verdad que sí? No hai mal que dure 100 Mira, anos. sigue habiendo tertulias en el Rápido, Emilio. Sí. Ahora menos, porque claro, todos vamos mayores y, como te comenté antes... ¿Y ya- qué personajes ha tenido Ferrol más deliciosos? Volviendo un poco atrás. ¿Qué Fantásticos. personajes de Fantásticos. una...? Yo recuerdo, por ejemplo, a Arévalo.
Pérez de Arévalo. ¡Guau! ¡Qué! Ese venía por la tienda en sus últimos momentos con con don José María Bueno, López José Ramón, María López Ramón, qué porque gran personalidad. queríamos hacer un grupo de ópera, o sea, amigos de la ópera de Ferrol. Porque Arévalo escribía ópera Sí. también, era un hombre del Renacimiento. Hubo un momento en que estábamos planificando, él se puso malo, pero venía con varios personajes más que los estábamos cocinando. Y por desgracia faltan los 5, que eran aquellos 5. Y muy poca gente sabe en Ferrol, muy poca gente sabe que el Parador, que hoy en día es fundamental también para Ferrol y para su crecimiento y para su tal, fue José María López Ramón el artífice de conseguir que ese Parador de turismo estuviera ahí. Fue un personaje que no se le hizo suficiente homenaje como le corresponde y se merece, porque fue algo que hizo por Ferrol, no siendo ferrolano. Claro, tú te das cuenta que normalmente quien más ha hecho por Ferrol es gente que no ha nacido en Ferrol. Justo. Es que esto es para estudiarlo, ¿eh? Para tomar nota. Sí, todas las grandes personalidades que han conseguido que Ferrol destacara por algo no han nacido en la ciudad. Pero quería Ferrol lo que no está escrito. Claro, porque para ser ferrolano no hay que nacer en Ferrol, hay que querer Ferrol. ser ferrolano. Él quería Ferrol con locura, con locura. Yo tengo en mi corazón unos recuerdos preciosos. Era una persona que además, simplemente con su forma de hablar y su bondad, ya... Es verdad. Ya te acercaba. Fue un personaje que marcó época. Otro de los personajes que casi nadie se acuerda, don Alfonso, que dentro de su... Caucedo. Sí, con su carácter como era, tenía una bondad de oro, porque tenía un corazón que cualquier cosa le hacía llorar. Era un verdadero señor. Bueno, que los hubo, y yo conozco a todos, y han pasado... Personalmente, gente encantadora. Personalmente, gente que se merece todo mi respeto y cariño. Ahora, en el momento de hacer pueblo, no me fixeron ben. Emilio, yo te agradezco muchísimo esta conversación tan deliciosa. Perdona al público que le haya podido no sentar bien algunas cosas que dije, pero que, vamos, como me apasiona Ferrol y me entusiasma Ferrol, a lo mejor por ese apasionamiento digo lo que no debía. No, yo creo que te has quedado corto, fíjate, te has quedado corto. Yo te agradezco mucho. Mi ferroliño es lo que más quiero, y a Ferrol en términos generales, porque es el que me dio, me da y nos dará el pan de todos los días. Pero, claro, a veces el que más te quiere es el que no dice... No, el leal siempre es el que no te hace la pelota, es el que te dice dónde están las cosas negativas para que pongas, a ver para si que podemos arreglarlas. Porque Ferrol se lo merece. Claro que sí, merece. Claro que sí. Pepiña, muchísimas gracias. Gracias a ti por tenerme aquí en esta tertulia, que no me la merezco. Ay, por Dios, tú hombre. Pues muchísimas gracias. Hoy el barrio de la Magdalena, el próximo día, si Dios quiere, el barrio de Esteiro. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.